Altair, de hecho, lo vio por sí mismo. El castillo de Cantara estaba vigilado por los soldados cruzados y fanáticos de Moloch. Escaló los muros, caminó por los baluartes, se paró alguna vez a oírlos hablar y recogió algunos retazos de información sobre el hombre que llamaban el Toro. Se enteró que era un fanático religioso que traía a sus seguidores de ideas afines, fanáticos que trabajaban como escolta personal, como sus sirvientes o quedaban por las calles de Sirenia, corriendo la voz. Estaba unido a los templarios. Su devoción por el líder, Bouchard, era casi tan ferviente como su fe religiosa, y el castillo de Cantara era su ciudadela particular, supuestamente un regalo de los templarios. Se sabía que él pasaba la mayoría del tiempo rezando en la capilla del castillo, que era donde Altair esperaba encontrarlo. Al entrar en la fortaleza, vio tanto fanáticos como guardias. Los fanáticos parecían, tenían el aspecto que se esperaba de unos fanáticos, nerviosos, con los ojos muy abiertos y entusiastas. Los guardias cristianos, que patrullaban de dos en dos, los despreciaban sin reparo y sin duda creían que estaban por debajo de sus responsabilidades encontrarse en aquel castillo. Altair se escondió en un hueco mientras pasaban dos de ellos, uno quejándose al otro. ¿Por qué los templarios superan a este loco? El Toro y sus fanáticos son más peligrosos que los ciudadanos de Chipre. Los templarios tienen sus razones, verás. Es mucho más fácil para ellos gobernar por poderes, respondió el otro. Supongo, pero ¿cuánto tiempo va a durar? El Toro y los templarios no están exactamente de acuerdo en cuestiones de fe. Cuanto menos digas eso, mejor, replicó el primero. Altair los dejó pasar y después continuó avanzando mientras el pasillo se oscurecía. María había dicho que el castillo estaba bien protegido y, sin duda, de haber reclutado un ejército y planear asaltar sus muros, así era. Para un solo asesino, en cambio, el hecho de penetrar en la fortaleza furtivamente era una tarea más fácil, sobre todo cuando se era un maestro, cuando se era Altair. Ahora se hallaba en un inmenso salón de banquetes. En la otra punta había dos guardias y sacó dos cuchillos arrojadizos. Los lanzó. 1, 2. En unos instantes, los hombres yacían retorciéndose sobre la piedra y Altair pasó encima de ellos. Sabía que estaba cerca. Moloch no podía estar muy lejos. No lo estaba. Altair llegó a lo que parecía un pasillo sin salida y se dio la vuelta para comprobar si había alguien detrás. ¿Por qué estaba aquella parte vigilada? Entonces vio una trampilla. Se agachó, escuchó y luego sonrió. Había encontrado al Toro. Con mucho cuidado, levantó la trampilla y bajó hacia el techo. Se hallaba en las vigas del lugar de veneración del castillo, una amplia sala vacía, iluminada por el fuego de un enorme brasero cerca del altar. Arrodillado ante el fuego, ocupándose de él, estaba Moloch. La descripción de María había sido exacta. Era un oso, con la cabeza descubierta, un bigote caído, el pecho al aire, con una medalla, y tenía aquellos brazos como troncos que le habían descrito. El sudor brillaba en él mientras echaba leña al fuego, cantando en el salmo que sonaba más como gruñido que como la devoción piadosa. Absorto en su trabajo, no se alejó de la hoguera. No apartó la vista de ella, al tiempo que bañaba su rostro en el calor de las llamas, ajeno a cualquier otra cosa que hubiera en la sala, y menos aún a la presencia de un asesino. Bien, Moloch parecía fuerte, bastante más que Altair, que no deseaba entrar con él en combate. No solo le ganaba en músculo, sino que se decía que empuñaba un arma como un martillo meteoro, con un peso mortal añadido a la cadena. Se decía que la usaba con precisión indefectible y que era implacable con ella. Así que no, Altair no tenía ninguna ganas de estar con él en combate. Este iba a ser un asesinato sigiloso, rápido, limpio y en silencio. Sin hacer ruido, Altair caminó por las vigas y se dejó caer en el centro de la sala, detrás de Moloch. Estaba un poco más lejos de lo que habría gustado y contuvo la respiración, tenso, si Moloch le hubiera oído. Pero no, el animal seguía absorto en el brasero. Altair avanzó unos cuantos pasos. En silencio, sacó la hoja y la levantó. La luz anaranjada danzó en el acero. El toro estaba a un latido de la muerte. Altair se agachó un poco, flexionó los músculos de las piernas y después se lanzó, con la hoja a punto de atacar. Estaba en medio del aire cuando Moloch se dio la vuelta, mucho más rápido de lo que debería haberle permitido su tamaño. Al mismo tiempo sonrió abiertamente y Altair se percató de que había sabido que estaba allí todo el rato, que tan solo había dejado que Altair se acercara. Entonces el asesino quedó a merced de aquellos gigantescos brazos que le elevaron del suelo y sintió que una mano le apretaba la garganta. Durante unos instantes permaneció en aquella posición, Moloch alzándole con una mano en el aire, como si fuera un trofeo que mostraran los escalones del castillo y ahogándose mientras forcejeaba. Daba patadas al aire y con las manos buscaba desesperado el guante de Moloch para intentar soltarse del monstruo. La visión comenzó a nublársele y la oscuridad cada vez estaba más cerca. Notó que perdió el conocimiento. Entonces Moloch lo tiró hacia atrás y quedó despatarrado
en el suelo de la capilla, donde la cabeza le rebotó dolorosamente contra la losa. Se preguntó por qué la había dejado vivir. Porque el toro quería más diversión. Había sacado su martillo meteoro y con un solo giro por encima de la cabeza se lanzó a Altair, que lo único que pudo hacer fue quitarse de en medio para que no le diera. El arma abrió un cráter en la piedra que le salpicó con algunos fragmentos. Altair se puso de pie con dificultad, aturdido, y sacudió la cabeza para despejarse. Desenvainó la espada, con la hoja en una mano y la espada en la otra. Salió como una flecha hacia un lado mientras el toro recuperaba su martillo y lo volvía a lanzar. Chocó contra un pilar junto a Altair y una vez más le abordó una lluvia de fragmentos de piedra, con el martillo de Moloch desenrollado. Altair tenía una oportunidad y, a toda velocidad, arremetió con la espada y la hoja, pero más rápido de lo que le parecía posible. Moloch recuperó la cadena y la sostuvo a 2 manos para bloquear la espada de Altair. Luego, balanceó el martillo de nuevo y el asesino tuvo que agacharse una vez más por su propia seguridad. Altair pensó en Almoalín, el Almoalín que le había entrenado, no en el traidor que se había convertido. Pensó en la Bib y en sus otros tutores de entrenamiento con la espada. Respiró hondo y se retiró a un lado para rodear a Moloch. El toro le siguió consciente de que el asesino estaba preocupado. Cuando sonrió, le reveló una boca de dientes irregulares y ennegrecidos, la mayoría desgastados hasta casi desaparecer. Desde la parte trasera de la garganta emitió un gruñido cuando Altair se acercó a él. Este necesitaba hacer algo para forzar a Moloch a desprenderse de su martillo. El asesino tenía una idea. Era una buena idea, pero tenía un defecto. Sería fatal si no le salía bien. Moloch tenía que soltar el martillo, pero hasta el momento, cada vez que lo había hecho, había estado demasiado cerca de hundirlo en el cráneo de Altair. El martillo vino hacia él, giró por el aire y chocó contra la piedra. Altair tan solo saltó, pero aterrizó sobre sus pies y en vez de ponerse a cubierto, corrió hacia el martillo, pisó el peso y corrió por la cadena tensa hacia Moloch. Moloch dejó de sonreír. Tuvo un segundo para comprender que el ángel asesino se acercaba a él por la cuerda floja de la cadena antes de que la espada de Altair le atravesara la garganta que le salió por la nuca. Emitió un sonido entre asfixia y grito, mientras la espada le sobresalía del cuello. Altair soltó la empuñadura y giró para separar los hombros al toro y hundir la hoja en su columna vertebral. Aún así, el toro seguía forcejeando y Altair vio que se aferraba a la vida con todas sus fuerzas. Agarró la cadena y la arrastró para rodear el cuello de su víctima con la mano que tenía libre, gruñendo por el esfuerzo que le suponía tirar de ella. Moloch se retorció y empujó hacia atrás, y Altair se dio cuenta de que estaba siendo arrastrado hacia el fuego. Notó el calor a su espalda e intensificó sus esfuerzos. La bestia no moría. Olió algo que se quemaba, el dobladillo de su túnica. Gritando por el dolor y el esfuerzo, tiró con su fuerza de la cadena con una mano y le clavó aún más la hoja con la otra hasta que al final algo cedió. Una última fuerza vital se partió dentro de Moloch y Altair subió encima de los hombros que todavía aquel bruto sacudía. Doblado en el suelo, allí, tumbado, respirando con dificultad, con la sangre admiraba extendiéndose por la piedra. Poco a poco se moría. Por fin dejó de respirar. Altair dio un gran suspiro de alivio. Moloch no sería capaz de volver a la gente contra la resistencia. Su reino de tiranía había finalizado. Sin embargo, no pudo evitar preguntarse qué lo sustituiría. Iba a obtener la respuesta muy pronto.